Por lo regular en los evangelios sinópticos se nos dice que Jesús enseña a sus discípulos en parábolas. En este texto el evangelista nos narra lo que Jesús dijo a sus discípulos en esta parábola. Y aquí se nos muestra una de sus enseñanzas. La vemos en el versículo 1. Jesús compara el reino de los cielos y dice que es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Vemos qué dice la historia contemporánea del tiempo de Jesús sobre la vida de estas personas. Hagámonos estas preguntas. ¿Cómo era un propietario, un amo, un patrón de aquel tiempo? Y la respuesta la encontramos en el mismo texto. La palabra misma nos ilustra las condiciones terribles en que se hallaban los obreros ocasionales en el mundo helenístico romano. ¿Y quiénes eran los ocasionales? Los que no tenían ningún empleo, y estos hombres trabajaban por lo que el amo pagara. En ese entonces, los amos, los dueños de dichos campos, salían a buscar jornaleros y los contrataban en el ágora. El ágora era la plaza pública en las ciudades de la antigua Grecia. Y ahí había hombres sin trabajo que esperaban a alguien que los contratase. ¿Y cuál era su paga? Pues un denario, una moneda que representaba el jornal para subsistir a nivel ínfimo durante un día. Esta era la vida de las personas que no tenían un trabajo fijo. Y vemos el texto que hay una inconformidad y la respuesta del propietario, que es la del administrador, es amable y dice amigo al que está levantando la voz y al que está protestando, ¿no? Este hombre que representa a Dios como propietario de la viña hace con sus bienes el bien. Bueno, vamos a continuar con el texto. Después el versículo 12 hasta el 7, hasta el 8 nos dice, a ver, después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Y al salir otra vez a media mañana, nos dirán en alguna traducción no, hora tercia. Vio unos que estaban ociosos en la plaza, seguramente en espera de que alguien los contratase. Y les dijo, vayan también a mi viña y les pagaré lo mismo. Salió otra vez de nuevo a mediodía, como a la hora sexta, nos dirán las otras traducciones igual, ¿no? Y a media tarde, o sea, a la hora nona. E hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde, o sea, a la hora undécima. Y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, pues vayan también ustedes a mi viña. Así como este propietario, también Jesús sale a buscar trabajadores para su viña, que es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estas primeras personas llamadas por Jesús para trabajar en el reino de Dios? Pues seguramente los primeros apóstoles y pues muchas personas, ¿no? Hombres y mujeres que son llamadas por Él y enviadas para que tengan trabajo en ella. O sea, la viña que es el mundo entero, dice Mateo 13:38. Y vemos aquí en el versículo 3, 6, encontramos el llamamiento, ¿no? El Señor Jesús, donde dice, nos dice a todos, vayan también ustedes a la viña. No deja de resonar en el curso de la historia, desde aquel lejano día,
no solo se lo dice a los apóstoles Pedro, Santiago, Juan, Tomás, etcétera, ¿no? Y a Pablo también, después será llamado por él. Y vemos también en Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades, ¿no? Principalmente en el versículo 5 y 7 del capítulo 6, donde pues nos menciona que son llamados los primeros diáconos y que dice también ahí en Hechos que muchos sacerdotes y los discípulos que iban aceptando la fe, ¿no? Muchas personas se convertían. Y Dios se dirige a cada hombre que vino a este mundo. No se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, sino también se dirige a todos nosotros, los fieles laicos, ¿no? Que somos llamados personalmente por el Señor, de quienes, pues de quien recibimos una misión, ya en favor de la iglesia y también del mundo, ¿no? Y pues nosotros somos testigos de que el Señor nos llama personalmente. ¿Y cuál es la misión? ¿Es la misión? Bueno, el mismo Evangelio de Mateo nos lo dice en el capítulo 28, del 19 al 20. Ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo los he mandado. Y aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí pues esta misión, ¿no? Que también es para todos los bautizados, no nos escapamos. Entonces, el Señor es justo, siempre es justo Él. El Señor nos ofrece salvación y vida eterna a todos. Y todo aquel que quiere recibir este beneficio del Señor se pone a trabajar para Él, confiando en recibir lo prometido. Y en la segunda carta de hoy domingo, se leyó en la primera a los filipenses del capítulo 20, los versículos 24 y 27. Fíjense lo que escribe Pablo. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Fíjense, este hombre, qué, qué disyuntiva, ¿no? O sea, seguir trabajando y todavía que le permita trabajar con frutos. Y fíjense todos los frutos que da este apóstol, ¿no? Todo hasta nosotros todavía todos esos beneficios que hemos encontrado en sus cartas, en sus escritos, ¿no? Qué bendición sería para nosotros, ¿no? Si pudiéramos ser semejantes a este gran apóstol Pablo en su modo de pensar, de darle la vida por Cristo, y no solo eso, sino trabajar para Él y hacerlo con amor y dedicación, porque sigue habiendo muchas personas alejadas de Dios y el Evangelio también de Mateo, el 9:37, 38, los versículos 37 y 38, también dice el evangelista, ¿no? Que dice Jesús, entonces dice a sus discípulos, la mies es muchos y los obreros pocos. Rogar pues al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Ándele, pues ahí vemos, siguiendo con el texto. Dice, al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que lleguemos a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno, ¿no? La parábola aquí nos indica que una vocación temprana no tiene importancia alguna para destacar en el reino de Dios. En el momento en que alguien es admitido, se entiende que es con derecho
a una plena participación. El reino no pasa a ser propiedad de los primeros en ser admitidos, aun cuando sean autoridades, ¿no? Que habla de la iglesia. Nuestra situación ante Dios, del día de Jesús, no es cuestión de méritos, ni de cantidad de trabajo, y mucho menos de premios de producción o de antigüedad laboral. Nada más por eso. La llamada al trabajo en la viña es gracia, es premio, es un don de Dios. Y la respuesta y el compromiso sigue siendo necesario para la recompensa. Depende siempre de la gratuidad y la bondad de Dios, ¿eh? Continuamos con el texto. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Estos últimos pues, le dan compasión al propietario de la viña, porque pues no tendrán prácticamente nada que llevar a su casa. El salario por una hora pues, de trabajo no alcanza para la manutención de su familia, pues no alcanza un denario, menos la hora de un trabajo, ¿no? Sus hijos tendrán que pasar hambre cuando el padre vuelva a casa con las manos vacías, ¿verdad? Porque tiene compasión de su pobreza, porque el amo, por eso el amo hace que le paguen pues el jornal completo, ¿no? Es decir, la parábola no describe un acto de arbitrariedad, sino el hecho de que un hombre de corazón que es generoso y lleno de compasión con los pobres, así obra Dios, dice Jesús. ¿Sí? Así es Dios, tan bueno. Él da parte de su reino también a los publicanos y pecadores. Inmerecidamente, tan grande es su bondad. Continuamos con el versículo 3. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Aquí vemos que Jesús toma esa expresión de amigo, ¿no? Que no solo usará en esta parábola, sino que la usarás, por ejemplo, en el Mateo 22:12, donde él también dice amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Es la parábola del banquete donde se refiere al que no lleva la ropa adecuada. Y también en Mateo 26:50 dice, Jesús le dijo amigo a los que están aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Aquí habla de Judas, ¿no? Que también le llamó amigo. Así llamó a Judas aquí. Uh, y aquí en esta parábola que estamos ahorita reflexionando, vemos que también dice, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Eso nos lleva a recordar que Jesús, fíjense, nos da un mandamiento. Y este mandamiento lo encontramos en Juan 15, del 12 al 15. Este es el mandamiento mío, dice que os amemos los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, y vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Continuamos con el versículo 14. Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. Quiero, dice, o sea, o vas a tenerme rencor porque soy bueno. Aquí la primera lectura dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 55 de los versículos 8 y 9. Mis pensamientos, dice, no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos,
dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Dice el Señor, ¿no? Y así dirán, ¿no? Todos, dirán a veces algunos hermanitos a Jesús. Nadie le gana en dar. Continuemos con la lectura. Dice, de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, dice una canción por ahí, no me encanta esa canción. Los primeros y los últimos y los primeros. No hay diferencia, todos somos iguales. Y aquí pues se trata de una enseñanza sobre la igualdad y la recompensa en el reino de Dios. Muchas gracias, feliz domingo.